Muy bien, nunca es malo repasar en cualquier etapa de nuestra vida cristiana que nos encontremos, repasar siempre esos fundamentos de nuestra creencia como cristianos que somos. ¿Ya? Nunca es malo porque siempre surge un momento en el que tenemos que indagar más o alguien nos hace una pregunta y en realidad a veces nos confiamos tanto en los años que llevamos en la iglesia que no repasamos nuestras creencias, y cuando alguien nos demanda o nos pregunta y nos pide una explicación, a veces no encontramos cómo responder. Bienvenido a esta serie de podcasts de la Iglesia de Cristo, en donde estamos estudiando una serie de lecciones, y la primera de ellas en este caso es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el punto central del cristianismo. Es el punto que distingue nuestra fe cristiana de las demás religiones a nivel global. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 17 al 19: Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. De modo que si Cristo entonces no resucitó, entonces nuestra fe sería vana, aún estaríamos muertos en pecados, y los que murieron en Cristo también murieron sin esperanza. Entonces, dice Pablo, son los más conmiserables de todos. Entonces, la resurrección de nuestro Señor es el punto principal. Todo empieza con su resurrección. Recordemos que nuestro Señor vino como un judío común, vivió, cumplió la ley del Antiguo Testamento. Cuando fue crucificado, cumplió con ella, y al resucitar entonces entramos en un nuevo pacto y unas nuevas promesas de las cuales Él vino entonces a dar inicio. El Señor Jesús es la esencia, Él mismo es también la práctica de su propia doctrina, cristianismo. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo es verdad. Todo lo que Él hizo moralmente es totalmente correcto, y eso todo el mundo también lo acepta. Él en su vida práctica también fue moralmente perfecto. Y la pregunta que podemos hacerlo: ¿cómo alguien que dijo toda la verdad, cómo puede ser que su resurrección haya sido una mentira? Hay quienes creen que la resurrección del Señor Jesús en realidad nunca ocurrió. ¿Cómo podemos nosotros entonces responder a que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo realmente sí ocurrió? Obviamente, primero, usted no podrá dar una prueba física tangible de que Él resucitó de entre los muertos. Eso usted nunca lo podrá dar, pero eso no significa que no existan otros métodos para cómo argumentar y defender la resurrección de nuestro Señor Jesús. Primera Juan capítulo 2 versículo 6 nos dice que a nosotros debemos andar como Él anduvo, como nuestro Señor anduvo. Y uno de los métodos que el Señor siempre utilizó es que Él nunca discutió con la gente sin argumentos. Él siempre argumentó, apeló al razonamiento de las personas y dejó que ellos por su propia cuenta tomaran sus propias decisiones. ¿Qué método entonces podemos utilizar? Bueno, nadie discute que existieron personajes en el pasado como Napoleón Bonaparte, como Mahatma Gandhi, personajes y figuras renombrables en aquel entonces. Entonces, ¿qué método se usa para demostrar que esas personas sí fueron reales? Bueno, el método histórico. Eso quiere decir que nosotros debemos indagar, o la persona debe indagar en los registros del pasado, a ver qué nos dicen los historiadores de aquel entonces y si
su nombre al menos figura en algún texto antiguo. Pruebas externas del Señor Jesús las hay. Cario Cornelio Tácito, no amigo de cristianos, él habló de que Jesús fue crucificado en los tiempos de Tiberio, cuando era procurador Poncio Pilato. Eso lo dice él en su libro Anales. También tenemos el historiador judío llamado Flavio Josefo, quien vivió del año 37 al año 93. Él era un judío ortodoxo y él menciona a Jesús de manera indirecta. Cuando él relata la muerte de Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, en su libro Antigüedades de los Judíos, en su capítulo 20. También tenemos que el Talmud judío menciona algunos fragmentos de los milagros del Señor Jesús. También tenemos el Talmud judío que menciona algunos fragmentos de los milagros del Señor Jesucristo. Y estos son solo algunos ejemplos que nos muestran evidencias externas fuera de la Biblia y fuera del cristianismo de que el Señor Jesucristo sí existió. Entonces, ¿qué otros argumentos ahora tenemos con respecto a su resurrección? Podemos enumerar varios. Número 1, tenemos el testimonio de que Jesús sí fue sepultado. Al decir si fue sepultado, realmente murió. José de Arimatea, según Marcos capítulo 15, versículo 43 y Juan 19, versículo 42, fue quien compró la tumba para el cuerpo del Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 5, también da testimonio por medio del apóstol Pablo de que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó conforme al testimonio propio de las Escrituras. De modo que no pudo ser un invento la resurrección debido a la hostilidad que presentaba el movimiento cristiano con los judíos de aquel entonces. ¿Qué queremos decir con eso? Que si era algo molesto entre los judíos y los apóstoles no querían agrandar más el problema, simplemente iban a omitir ese relato de la resurrección del Señor Jesús. También sabemos que había judíos creyentes y no creyentes que sabían de que Jesucristo fue sepultado. Eso se habla en Hechos capítulo 2 con el sermón del apóstol Pedro, cuando Pedro le apela al razonamiento y a la evidencia de ello, dice, vosotros mismos sabéis, ¿no? También Marcos presenta el relato más antiguo y el más sencillo de la resurrección del Señor Jesucristo. Si realmente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hubiera sido un invento, como algunos dicen, y una copia de algún mito o de la mitología antigua, realmente estuviera adornada de muchas cosas, pero realmente Marcos lo que relata es algo bastante sencillo. Entonces no adornó como si ocurriría en un cuento o una fábula. También tenemos el testimonio de los propios romanos, según Mateo capítulo 27, versículo 66, que él fue sepultado y se le puso un sello para que no fuera violada la tumba donde se puso el cuerpo del Señor Jesucristo. Por otro lado, tenemos el testimonio mismo también de las mujeres, como un punto número 2. ¿Por qué? Porque el testimonio de una mujer era poco fidedigno para el judaísmo, como para ser tomado en cuenta. Pero la Biblia lo cuenta, es decir, está hablando de algo que el judío ordinario no aceptaba como algo normal o culturalmente aceptable, el testimonio de una mujer. Sin embargo, los propios escritores del relato, del Evangelio, cuentan que las primeras en dar la noticia de que el Señor había resucitado fue justamente las mujeres, ¿no? Entonces,
Ellas iban también para embalsamar el cuerpo, de modo que ni ellas mismas esperaban de que el Señor realmente resucitaría tal como Él lo había afirmado. Eso puede leerlo usted en Marcos capítulo 16, versículo 2. Entonces la Biblia cuenta datos por medio de sus escritores, cosas que no eran comúnmente aceptadas incluso dentro de su propia cultura. Mateo capítulo 28, versículo 12 al 15 dice que también, debido a eso, las autoridades judías entonces inventaron un cuento falso y eso quedó registrado. ¿Cuál fue el cuento falso que propagaron los romanos? De que los discípulos habían robado el cuerpo del Señor Jesucristo. Podemos preguntarnos entonces, si la resurrección del Señor Jesucristo hubiese sido realmente un invento y fue adornado por sus discípulos, ¿acaso no era mejor eliminar el testimonio de las mujeres para que tuviera mayor aceptación entre los judíos y poner allí que el Señor se le apareció a los gobernantes judíos como para que realmente tuviera más peso su argumento? Eso no dice el relato. También tenemos como un tercer punto la fe propia de los discípulos. Ellos estuvieron a punto y dieron hasta su propia vida por el Señor Jesús. Cuando usted lee la Biblia, encuentra que cuando el Señor fue crucificado, ellos regresaron a sus vidas normales y el Señor se le apareció a ellos durante 40 días. Y al verlo resucitado, tenemos el caso de Tomás, quien no creía que él hubiese resucitado. Tomás es un ejemplo de nosotros mismos. Necesitaba una evidencia visible de que él había resucitado entre los muertos y el Señor se le aparece y le dice: bienaventurado los que no ven y creen. De modo que los propios discípulos estuvieron tan impactados por algo que ellos pudieron ver, que su maestro había resucitado entre los muertos. Entonces ellos tuvieron hasta ese punto de entregar su vida porque supieron por medio de lo que vieron y oyeron, presenciaron que el Señor resucitó de entre los muertos. Entonces también tendría el poder de resucitarlos a ellos. Y también tenemos que, como un punto número 4, es que la resurrección del Señor Jesús mismo fue un duro proceso para la mentalidad del judío ordinario, del judío común. ¿Por qué? Esto se puede ver en la resurrección de Lázaro, en Juan capítulo 11. Cuando el Señor vino, ellos manifiestan de que el Señor le dice que no se preocupen, que Lázaro volvería a vivir. Y ellos le dicen: sí, sabemos, pero en la resurrección, en el día final. Entonces, el pensamiento de ellos es que la resurrección realmente existiría, pero ocurriría en el día final. Sin embargo, Cristo lo que hizo fue que resucitó a Lázaro. Y entonces, esto nos demuestra que el pensamiento de ellos con respecto a la resurrección era en base a los últimos días y no antes de eso. Tenemos también el testimonio de a quienes el Señor Jesús se le apareció después de haber resucitado. 1 Corintios capítulo 15. Tenemos a Jacobo, tenemos a Pablo, tenemos a los apóstoles y más de 500 hermanos que dieron ese testimonio. Entonces, ahora entramos en otra pregunta que alguien puede hacer. Y es la siguiente: ¿por qué Jesucristo no se apareció a todas las personas? ¿Por qué hoy día no nos puede dar esa evidencia visible de que Él realmente resucitó de entre los muertos? Bueno, la verdad es que verlo a Él no salva a nadie. Usted puede comprobar eso con Hechos capítulo 9. Saulo de Tarso iba camino a Damasco para
perseguir a los cristianos que estaban allá. No obstante, presenció en el camino una fuerte luz, a la cual él preguntó, y él le dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Pero Saulo no fue salvo solo por presenciar al Señor Jesucristo resucitado. No, en cambio Jesucristo le dijo: ve y entra a tal ciudad, busca una calle tal, y allí se te dirá lo que debes hacer. Ni el propio Señor Jesucristo le dijo: tú eres salvo ya porque me viste, me presenciaste, tú eres salvo. No. Lo que hace salvo entonces a la persona es la obediencia a la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mucha gente también vio físicamente al Señor Jesús, pero no por eso fueron salvos. Muchos, según Juan capítulo 6, dejaron de seguir al Señor Jesús aun cuando Él estuvo en la tierra haciendo su ministerio. No es la presencia del Señor Jesús la que hace salvo a la gente. No es verlo a Él lo que hace salvo a la gente. Es que obedezcamos la palabra de Dios al tal punto, tal como la Biblia lo enseña. Tenemos ese mismo caso ahí en Hechos 9. Saulo tuvo que escuchar las palabras de Ananías y también creyó, fue bautizado, recibió también el Espíritu Santo. Eso nos deja de manera implícita algo. Si Cristo realmente resucitó de entre los muertos, entonces eso quiere decir que Dios realmente existe. ¿Por qué? Porque Dios le levantó de los muertos. Hasta el día de hoy, hermano querido, siguen habiendo muchas historias. Tal como lo ocurrió en el tiempo antiguo, el cuerpo del Señor Jesucristo fue robado. Que también que hubo la teoría del desmayo, que el Señor se desmayó, en realidad no murió, y otros que también se robó el cuerpo del Señor Jesús. Por otro lado, la Biblia en realidad dice que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Nadie estaría dispuesto a entregar su vida por una mentira. En cambio, los apóstoles entregaron su propia vida creyendo en Él, porque habían visto de que Él murió, fue sepultado y resucitó por el poder de Dios. Cristo ha resucitado, entonces Él es las primicias de los que han dormido en Él. De modo que si Cristo resucitó, entonces nuestra fe no es vana, no estamos muertos en pecado y moriremos en esperanza. Por tanto, entonces nosotros necesitamos retener la palabra de Dios, perseverar en el Evangelio y tener esa fe de que así como Dios levantó a Jesús de entre los muertos, también nos resucitará en el día postrero.